Sí, ¿no? Imán. Imán. El tema del magnetismo es el tema que estudia los campos magnéticos y uno de los objetos que genera un campo magnético es un imán. ¿Vale? Entonces, de un imán, ¿qué podemos decir de un imán? Tiene polo norte y polo sur. ¿Vale? Un imán tiene polo norte y polo sur. Los representamos norte y sur, ¿no? Vale. Genera líneas de campo magnético. Ahora os las enseño para que las veáis. Vamos a ver demostraciones, experimentos. Sí, eso sí lo vamos a ver. Genera líneas de campo magnético. ¿Qué más cosas me podéis decir de los imanes que sepáis de cuando visteis esto en segundo de la ESO? ¿Se atraen y cómo? Norte-norte o sur-sur, ¿qué les pasa? Que se repelen. Y norte-sur o sur-norte se atraen, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde estás? Sí, pero no se ven los polos porque no están pintados. En estos sí. Polo norte, polo sur, si pongo dos polos de diferentes signos se atraen. Esto lo habéis hecho, ¿no? Lo habéis visto. Si pongo polos de mismo... No puedo. ¿Lo veis que...? Sí, no se pueden porque se repelen. ¿Vale? Norte, sur se repelen. ¿Qué más cosas podemos decir? Esto es importante. No existen monopolos magnéticos. ¿Qué significa eso de que no existen monopolos magnéticos? No puedo tener un norte aislado y un sur aislado. Si yo parto un imán, lo que tengo son dos imanes. ¿Vale? Si yo tengo un imán norte y sur y lo corto, lo parto con unas tijeras, lo que tendría sería dos imanes, un norte-sur y un norte-sur. ¿Cómo? No le veo el paralelismo, pero bueno. No tiene, a ver, no tiene absolutamente nada que ver con la tableta de chocolate. Voy a poner el ejemplo para que veas que no tiene nada que ver, ¿eh? Si yo tengo una tableta donde aquí tengo chocolate y aquí tengo leche, si la parto por la mitad, aquí tengo chocolate y aquí tengo leche. No. Yo no sé si me lo está diciendo en serio. Gaspar, no sé si me lo está diciendo en serio o para tomar el pelo, no lo sé. Pero que no, 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 que no. Que no tiene nada, que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Si yo tengo una tableta o tengo una mezcla de lo que sea y aquí está mezclado, la composición, aunque la parte por la mitad, no varía. Y aquí sí. Aquí en medio no tenía norte. O sea, no tenía sur, no tenía norte. Aquí han aparecido un polo norte que no estaba. ¿Sí? Y en una tableta no. No tiene nada que ver, Gaspar. No tiene nada que ver. No es que nunca me hayan hecho esa comparativa, no lo sé. Nunca me hayan hecho esa comparativa.
Las líneas de campo son, las vamos a ver, ¿vale? Entonces, folio, un imán. Venid para acá, porfa. Voy a girar esto para que lo vea también. A ver. Ahí se ve, sí. A ver, que lo enfoco, que se ha desenfocado. Igual que vimos el otro día las líneas de campo eléctrico, generando un campo eléctrico entre las placas de un condensador y poniendo unas semillitas de amapola. ¿Os acordáis? ¿Sí? Puedo ver las líneas de campo pues poniendo virutas magnéticas. Claro. Vale, entonces ahí se ven las líneas de campo, ¿lo veis? Salen de aquí. ¿Veis? Sí, claro. Entonces, las virutas magnéticas están alineadas según esas líneas de campo. ¿Sí? Si no existen monopolos magnéticos, si no puedo tener un norte aislado y un sur aislado, ¿cómo serán las líneas de campo siempre? No puedo tener un norte y un sur, igual que sí que podía tener una carga positiva y una negativa, ¿vale? Pero aquí no puedo tener un norte y un sur. Siempre habrá un norte asociado a un sur, porque no existen los monopolos magnéticos. ¿Cómo serán las líneas de campo entonces? Casi. Más que circulares, cerradas, ¿vale? Cerradas. Siempre saldrán de un polo y volverán a otro. Entonces, las líneas de campo son cerradas, ¿vale? Las líneas de campo son cerradas. ¿Os acordáis cómo eran las líneas de campo gravitacional? Siempre abiertas. Las líneas de campo eléctrico pueden ser abiertas si tengo una sola carga y cerradas si tengo dos. Una positiva y una negativa, nacen del positivo, van al negativo, se cierran. En un imán, como no puedo tener norte y sur separados, las líneas de campo siempre serán cerradas. ¿Se entiende esto bien? ¿Sí? Perfecto. Voy a recoger esto. Sí, claro, porque son tridimensionales. Ya está. Vale. ¿Puedo borrar esto de aquí? ¿Sí? No, no copiéis nada, no copiéis nada. La explico primero y mientras la copiáis la monto para que la veáis. Ørsted. Una corriente eléctrica en un conductor es capaz de interaccionar con una brújula. ¿Cómo? Introducción. Introducción. Perdón. O imán, o no sé. Perdón. Sí, podéis poner imán o introducción o... ¿Cómo? Capaz. Capaz. Tecnología en un circuito eléctrico, ¿cómo es la corriente eléctrica? Ya, pero ¿de dónde va? Tecnología, ¿cómo representáis en las pilas? No he visto. Bueno, pues el borne largo es el positivo, el borne corto el negativo. Y la corriente eléctrica, la intensidad va del borne positivo
al borde negativo, porque la intensidad de corriente en tecnología, por convenio, es contraria al movimiento de los electrones. Los electrones nacen en el polo negativo y mueren en el positivo, pues la corriente eléctrica va al revés. Entonces, cuando hay una corriente eléctrica en un conductor o en un cable o en lo que sea, y acercamos una brújula, la brújula se mueve, ¿vale? Copiarlo, voy a montarlo para que lo veáis. A ver, ¿dónde está esa brújula? ¿Dónde tengo yo la brújula? Si encuentro la brújula, que no sé dónde está, os lo enseño. Ay, a ver, ¿dónde estás? Aquí. Tiene que estar aquí, sí, aquí está. Venid para acá otra vez. Sí, ahora la ponemos ahí. Ahora la giro otra vez. Joder, el vídeo este va a tener una estabilidad esto hoy. El vídeo. A ver. ¿Se ve? Sí. Se ve. Vale, entonces si yo tengo una brújula que está orientada marcando norte y sur, porque sabéis que la Tierra funciona como un imán y hay unas líneas de campo que la brújula son capaces de detectar, y yo enciendo... Espera, a ver. ¿Lo veis cómo se mueve? Al generar una corriente eléctrica, la corriente eléctrica por lo positivo, por lo negativo, en un conductor, en una barra de metal, reorienta a la brújula. ¿Lo veis que sí que la mueve? Poquito, pero estamos hablando es una brújula del Decathlon que vale €1, pues tampoco podemos pedirle mucho. Pero bueno, se ve mejor en esta parte de aquí. También lo tiene que... Si la brújula del móvil funciona por magnetismo, sí, si funciona por GPS, no. ¿Vale? ¿Veis que se mueve? ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es que una corriente eléctrica es capaz de generar magnetismo y ese magnetismo es capaz de interaccionar con una brújula. ¿Se entiende esta experiencia? ¿Sí? Una corriente eléctrica en un conductor es capaz de interaccionar con una brújula ya que genera un B. B con flechita es campo magnético. Igual que E era campo eléctrico, B con flechita, campo magnético. ¿Vale? Os cuento otra experiencia, ya que lo tenemos aquí. Ay, ven aquí. Sí, otra, vamos a ver a otra. Ahora. A ver. Venid para acá, venid para acá. Luego voy a contar la siguiente. Yo no lo voy a borrar. Voltaje. Vale. Voy a ponerlo así para que lo vea Virginia también en casa. ¿Vale? Entonces, si yo miro el voltaje que circula por un conductor, por un cable, por un conductor eléctrico, el voltaje es 0. Esto no genera corriente eléctrica, es un cable y no genera corriente eléctrica. Lo que tengo aquí es una bobina enrollada con un montón de espiras de cable de cobre, ¿vale? Y si yo miro el voltaje que se generan en estas bobinas,
pues es cero también, porque no se genera corriente eléctrica, lo tenéis ahí, ¿vale? Es cero. No se genera corriente eléctrica por el hecho de que hay un cable. Pero, si hemos dicho que una corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético, vamos a ver si un campo magnético es capaz de generar un campo eléctrico. Entonces, si yo en esta espira genero... Vete para aquí para que lo veas, David. ¿Veis que no tiene voltaje, no? Vete para allá. Sí. ¿Veis que no tiene voltaje? Si yo cojo un campo magnético y lo pongo... ¿Lo habéis visto? Si yo pongo un campo magnético... ¿Veis? Entonces, cuando aparece un campo magnético, aparece un voltaje. Positivo cuando meto el imán, negativo cuando lo saco, ¿lo veis? Positivo cuando meto el imán, negativo cuando saco... Es inducción, sí. Déjame el otro imán. Si el campo magnético es más poderoso, pues el voltaje que va a generar es más alto. ¿Veis? Ahora sube a 0,27. Que se tiene que relajar ahí. Ahora. 0,22 y cuando lo saco, menos 0,22. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Sí. No, es otra cosa. No. Así se cargan, seguro que tenéis en casa en las linternas estas de darles vueltas. Hay una también que se puede cargar agitando. ¿Sí? Pues al final y al cabo, si conseguimos que el imán gire. Si yo tengo el imán. Fijaos ahí, si yo tengo el imán aquí y lo que hago es... No sé si al estar tan abajo, no sé si conseguiremos que lo cace porque es muy poco intenso. Si yo lo... Ay, va. No, quieto. Si yo tengo el imán y si yo tengo el imán y consigo girar ese imán, es que tiene poquita intensidad y además lo giro yo muy despacio. Al girar el imán está cambiando el campo magnético que entra aquí y se generaría un voltaje. Y así es como podría tener un generador de una dinamo. ¿Sí? Vale, vamos a poner esquemita. Experiencia de Faraday. Faraday, perdón. Claro. Vamos allá. Experiencia de Ørsted. Experiencia de Faraday. Si el... 1, 2. 1, 2. Hemos visto con la experiencia de Ørsted que una corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético. La experiencia de Faraday lo que demuestra es que un campo magnético es capaz de generar una corriente eléctrica. Un campo magnético B es capaz de generar una corriente eléctrica. Pongo aquí el dibujito. Una espira de conductor de cable y aquí el voltímetro, ¿vale? Para medirlo. Entonces aquí cogemos nuestro imán. Este imán ya sabemos que va a generar, ya veremos cómo y por qué, un campo magnético, y cuando ese imán con ese campo magnético entra o sale de la espira, lo que ocurre es, si está entrando a la espira, lo que ocurre es que se generaría una corriente eléctrica, en este caso, así. Aparece una corriente eléctrica. ¿Vale? Y esa corriente eléctrica la puedo detectar con un voltímetro. No. Los imanes pueden ser naturales o artificiales. Naturales como por ejemplo la magnetita. El campo magnético generado por un imán natural proviene de... Vale, lo explico. Voy a copiarme esto y lo explico ahora. En el anterior no hubo, en este igual sí hay, no sé. Uy, que estaba mirando cara abajo. Pobre.
Pobre Virginia, no he visto nada ahí. No, estaba mirando, se veía media pizarra solo. Ahora. ¿Puedo borrar esto? Sí, o el título por lo menos, ¿no? Vale, vamos a poner aquí una pregunta. ¿Sabéis que existen minerales como por ejemplo la magnetita, que es magnética ella sola? ¿Sí? Vale. Porque un imán de magnetita genera un campo magnético. La magnetita natural tiene magnetismo. ¿Y por qué lo genera? No, vamos a responder ahora. Hemos dicho, según la experiencia de Ørsted, que si yo tengo una espira metálica o de cable por la que circula una corriente eléctrica así, ¿qué está ocurriendo? Que genera un campo eléctrico, no. Un campo magnético. ¿Sí? Si está girando así, el campo magnético en este caso es al revés. Así. Es decir, una corriente eléctrica genera un B, experiencia de Ørsted, ¿no? ¿Qué es una corriente eléctrica? ¿Qué es una corriente eléctrica? Flujo de electrones. Entonces, esa corriente eléctrica son electrones que se están moviendo, ¿vale? En sentido contrario a donde va la intensidad. Da igual. Movimiento de electrones. Es decir, electrones en movimiento generan una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético. Eso se ve en la experiencia. Vale. En un átomo. ¿Qué es lo que tengo en un átomo? Simplificando mucho, ¿eh? Pero... ¿Qué? Modelo de Bohr o de Rutherford, lo que sea, ¿no? ¿Qué es un átomo? Un núcleo con electrones girando a su alrededor. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? El tamaño, esto es mucho más pequeño, pero no deja de ser corriente de electrones que están dando vueltas en torno al núcleo. Entonces, si una corriente de electrones es capaz de generar un campo magnético, un electrón girando también es capaz de generar un campo magnético. De un átomo y del de al lado y del de al lado y del de al lado y del de al lado, la suma de los campos magnéticos individual de cada uno de los átomos hace que el campo magnético externo sea más grande. ¿Vale? Tendríamos que meternos en química, hablar del número de spin, el número magnético, y ya hablaremos, ya os contaré cuando lleguemos la diferencia entre ferro, para y diamagnéticos. Pero básicamente lo que es el rudimento de con por qué generan un campo magnético es así. Como en vez de haber un átomo, hay muchos átomos dentro de un mineral, uno puede generar un campo magnético y otro el contrario, y otro el contrario, otro el contrario, y al final anularse. Y así tendríamos materiales que no sean magnéticos, como por ejemplo la tiza. Tengo muchos átomos, uno mira para arriba, otro mira para abajo, otro mira para un lado, otro mira para otro, y al final el cómputo global es como que no tienen magnetismo. La tiza no es magnética. En la magnetita lo que ocurre es que estos átomos que sí que tienen magnetismo se alinean de una forma especial y colaboran. Y al colaborar sí que hay un campo magnético externo que se puede medir, y en la tiza no. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Cada uno de los átomos de la tiza podría tener un spin positivo o negativo y generaría un campo magnético. Pero como hay millones y millones de átomos, si no están bien orientados, si uno apunta para arriba, otro apunta para abajo, otro apunta a la izquierda, otro apunta a la derecha, se anulan. Entonces el cómputo global de ese material es no magnético. Entonces solo hay algunos materiales... No, la tiza no. La tiza justo no. Tienen que ser materiales metálicos. ¿Vale? Aleaciones de níquel, cobalto, de hierro. Sí. ¿Cómo?
Claro, no hay, claro, sí, sí, claro. Este imán este es de ferrita, de hierro. Y tiene una intensidad, pues bueno, más o menos. Ahora os lo paso para que lo intentaré acercarlo así para que veáis la fuerza que tiene. Toma, pásalo, intenta. Intenta pegarlo, pon el blanco con el rojo, intenta pegarlo. Y ahora sepáralo. Para que veas más o menos la fuerza que tiene. ¿Sí? Pásaselo para allá para que lo vean. Este de aquí es un trocito de... Se ha roto. Es un trocito de imán de neodimio. Que tiene... Tira, a ver, para soltarlo. Y lo pasáis para que lo veáis. Entonces, dependiendo de la sustancia, dependiendo del tipo de metal o del tipo de material que tenga, la intensidad de ese campo magnético puede ser una u otra. ¿Vale? Entonces, la magnetita no es excesivamente potente, pero los imanes de neodimio, por ejemplo, sí. Ay. Todas estas cosas que hemos estado contando ahora, vamos a ponerlas como resumidas. Regidas. Gobernadas, explicadas, regidas. Dos cargas eléctricas. Me falta aquí, perdón. Estáticas. Dos cargas eléctricas quietas. ¿Vale? Dos cargas eléctricas estáticas interaccionan entre sí. Puede aparecer una fuerza eléctrica. Según hemos visto en el tema 4, que viene explicada por la ley de Coulomb. ¿Sí? ¿A todos ha llegado los dos tipos de imanes? Ahora, falta Fátima, vale. Para que veáis la diferencia de intensidad. Dos cargas eléctricas en movimiento interaccionan entre sí y aparece dos cargas eléctricas quietas, aparece en ellas una fuerza eléctrica. Tema 4. Dos cargas eléctricas en movimiento, aparece en ellas una fuerza magnética. Tema 5. ¿Cuánto es el valor de esa fuerza? Ya lo veremos. Tranquilos, ya lo veremos. Una carga en reposo genera... ¿Qué genera una carga en reposo? ¿Un campo cómo? No. Electrostático. Una carga en reposo genera E, pero no B. ¿Sí? Una carga en movimiento genera un campo magnético. ¿Vale? No. Claro, las tarjetas de crédito, las de chip no. Las viejas, las de banda magnética, lo que tenían eran
diferentes átomos de una sustancia magnética orientados en una posición para cuando lo pases por un lector, lo que está viendo es esas fuerzas magnéticas que le permiten decir, pues ahora voy para arriba, ahora voy para abajo, ahora voy para arriba, ahora voy para abajo, ahora voy para arriba, ahora voy para abajo. Esos son unos y ceros y eso lo puedo asociar a información de la tarjeta bancaria. Si tú pasas un imán por una tarjeta magnética, por una banda magnética, lo que haces es todo eso que estaba bien orientado, pues se borra y desaparece, y entonces cuando lo meto no hay nada. Igual que si acerco un imán a una cinta, que vosotros ya no las usáis, pero a una cinta de cassette o a una cinta de VHS, que era una cinta magnética, donde estaban orientados los campos magnéticos dentro de esa cinta, y eso me daba la información y podía grabar una película o podía grabar una canción. ¿Vale? Si yo acerco un imán, se desmemoriza, digamos. En las de chip no, porque llevan un chip y entonces leemos ahí por conductividad en el chip. En las de la banda, cuando pasamos una banda, sí, ahí sí. Y en las otras tampoco, porque lo que tienen es una antena de radiofrecuencia. O sea, en las de contactless es una antena de radiofrecuencia. Es una antena como la de las etiquetas de ropa para que pite cuando salís. De hecho, en las etiquetas, por ejemplo, del Decaldón, que son en algunas se ve el circuito eléctrico, que es como si fuera un circuito eléctrico metálico flexible. ¿Las habéis visto? Eso es una antena. Sí, lo que pasa es que hay en algunas etiquetas que se ve el circuito metálico y en otras no se ve. Se nota que es algo duro, pero no se ve. Entonces, ese circuito metálico es una antena que es capaz de recibir una radiofrecuencia que le manda el arco de seguridad, y cuando la recibe, pita. Pita el arco, la tarjeta. Dime. De esto no. Si